mis hermanos, en esta mañana le damos gracias al Señor por esa oportunidad tan grande que nos da de poder venir a su casa, de poder estar todos reunidos para alabar y adorar a nuestro amado Dios. Con todo nuestro corazón, hagámoslo en esta mañana, hermanos. Aprovechemos este ratico que el Señor nos brinda para que todos unidos podamos adorarle y alabarle con todo nuestro corazón. Gracias, mi amado Dios. Vamos a iniciar con una oración. Mi amado Dios, gracias te damos, Señor, en esta mañana, mi Rey, por esa oportunidad tan linda, mi Dios. Seas tú ministrando a cada vida, a cada corazón, allá desde sus hogares, Señor. Aquellos que están enfermos, seas tú poniendo tu mano divina y sanadora sobre todo cuerpo enfermo. Aquellos que están débiles en la fe, quizá angustiados, desanimados, Señor, seas tú poniendo la paz, mi Dios amado. Gracias te damos, mi Rey. Aquellos, Dios mío, que quizá en su vida económica están pasando necesidad, suple, Señor. Somos tus hijos, Señor, y tú nos dices en tu palabra que nosotros disfrutaremos de todas las bendiciones que tú tienes para nosotros, sus hijos. Gracias te damos, Dios. Ayúdanos en esta mañana para poder abrir nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento para comprender lo que tú nos quieres hablar en este día tan precioso. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. De mi corazón, abre los ojos de mi corazón, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre los ojos de mi corazón, abre los ojos de mi corazón, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre los ojos de mi corazón, abre los ojos de mi corazón, yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero verte exaltado en tu trono, rodeado con tu luz de gloria, dando tu poder y tu amor, mientras cantamos santo, santo, santo. Yo quiero verte exaltado en tu trono, rodeado con tu luz de gloria, dando tu poder y tu amor, mientras cantamos santo, santo, santo. Abre los ojos de mi corazón, abre los ojos de mi corazón, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre los ojos de mi corazón, abre los ojos de mi corazón, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre los ojos de mi corazón, abre los ojos de mi corazón, yo quiero verte, yo quiero verte. Y abre los ojos de mi corazón, abre los ojos de mi corazón, yo quiero verte.
santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Te adoramos, Señor, y hoy hemos venido a exaltar tu nombre. No hay nada mejor que adorarte, Padre. Nos gozamos en ti, en tu presencia. Avívanos. ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú, Padre? Eres Señor, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te damos gloria. Hermoso. El Señor, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó. Momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Los vinos, hiciste rey por siempre, con una corona a los vinos, hiciste rey por siempre, con una corona a los vinos, te hiciste rey por siempre, con una corona a los vinos, te hiciste rey por siempre. Tú eres rey por siempre, Señor. Tú eres rey, Señor. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te damos gloria. A ti, Jesús.
eres santo y maravilloso. Señor, hoy te decimos a ti que estamos aquí, Padre, para rendirnos ante ti, para postrarnos ante tus pies, Dios. Renuévanos, Dios. Abrázanos, Padre. Consuélanos. Danos nuevas fuerzas, Señor. Solo en ti, Padre, lo lograremos. Solo en ti, Padre, seremos felices, Padre. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Toma mi ser, mi vida entrego a ti. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Y aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Hoy toma mi ser, me entrego a ti, porque tú eres mi Dios,
porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, y porque tú eres mi Dios, tú eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, para ti. Nos rendimos ante ti, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro protector, tú eres el refugio, ese refugio amado, en donde no hay soledad, en donde no hay intranquilidad, en donde no hay duda o angustia. Tú eres nuestro refugio, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, para ti, para ti. Bueno, mis hermanos, continuamos con nuestro servicio, ya alabamos y adoramos a nuestro amado Dios. Sé que ustedes lo han hecho desde sus hogares con todo el corazón y con todas las fuerzas de nuestro ser, amén. Y como dice, con alegría y con entusiasmo lo hemos hecho. Gracias le damos al Señor y ahora vamos a escuchar su palabra. Mire, yo ya me vine vestida para lo que tenemos esta noche. Acuérdense que tenemos esta noche, es la vigilia. Vamos a venir con ese corazón dispuesto a adorarle y amarle al Señor. Ustedes allá en su casita con sus niños van a adorar al Señor y van a escuchar de pronto esos testimonios que el Señor ha hecho en estos momentos. Hoy precisamente estábamos viendo una bendición tan grande de un hermano que el Señor lo bendijo con una moto, pero lo último, hermanos, y en plena pandemia. Y gracias al Señor pudo sacar esa moto librecita, sin ninguna deuda. Eso es lo que hace el Señor, eso, porque sus hijos disfrutarán de las riquezas que Él nos da cada día. Gracias, Señor, por todas estas bendiciones. Así es que en esta noche los esperamos para poder estar alabando al Señor en nuestra vigilia. Pensando en ustedes, presentamos nuestro nuevo sitio web. Visita familiaemanuel.com. Aquí podrás encontrar contenido especialmente creado para ti, como nuestra historia, prédicas, contenido de alto valor, donaciones en línea desde cualquier parte del mundo y muchas cosas más. Más que una comunidad, somos una familia. Iglesia Familia Emanuel.
Familia Emanuel, qué bendición estar en casa, poder estar con ustedes disfrutando de este tiempo. Sabemos que Dios tiene una palabra hermosa para, no solamente para mi vida, porque he sido como redarguido por el Señor a cada instante que uno lee su palabra, que uno medita en ella, pues Dios va edificándonos, pero también a todas aquellas personas que se están uniendo con nosotros en esta hora. Sé que Dios va a traer algo especial para su vida. Hemos visto en los últimos tiempos cómo todas las cosas han venido cambiando. Primero la violencia estaba en la calle, entró a la casa, empezó la violencia intrafamiliar a crecer como nunca, después sale y ahorita que nos dieron la oportunidad de levantar el confinamiento y todo esto, pues las calles se han vuelto un desorden, la economía se volvió un desorden, se nos fue de las manos y la gente dice qué es lo que está pasando y siguen haciéndose una serie de preguntas y nos damos cuenta que el problema no es lo que está en el exterior, sino lo que está en el hombre. Escuchaba la semana pasada, perdón, veía la historia y una entrevista que le hacían a un psicólogo y el periodista mientras interactuaba con el psicólogo traía unas cosas muy puntuales y decía que lo que realmente está pasando es que la gente ha perdido el autocontrol. El autocontrol ya no existe, ya se perdió. Llega un momento dado que cuando vemos tanta violencia en las calles es simplemente porque la gente se desbordó y no ha podido autocontrolarse y daba una serie de pautas y decía que el autocontrol se da cuando el ser humano empieza a sentirse impotente, que dice no tengo, o sea, se siente sin fuerzas o se siente tal vez que no puede corresponder o enfrentar dicha situación que está enfrente de él y llega un momento dado que empieza a sentirse, a milanarse, a sentirse pequeño y es cuando empieza a perder su control. Y me llamaba la atención porque todo el tiempo él decía es que necesitamos autorregularnos, necesitamos autocontrolarnos y siempre era el yo y mientras él hablaba yo me ponía a pensar y lo miraba y yo decía tenaz porque eh, 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 la palabra habla acerca de eso. Y mientras él decía acerca del autocontrol, yo pensaba el dominio propio y pensaba lo que el Señor nos decía en 2 de Timoteo y quiero que lo leamos en el día de hoy. Está en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Y dice así, porque no nos ha dado Dios, perdón, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mientras este hombre hablaba todo el tiempo acerca de ese autocontrol, ese texto se me hacía fuerte, fuerte, fuerte mientras lo leía. Y cada vez que podía meditar yo empezaba a encontrar que había una diferencia sustancial con lo que él decía. Pareciera que todo fuera lo mismo, pero no lo es. Y es lo que quiero hablarles en el día de hoy, tal vez hacer algo muy pequeño, viendo qué diferencia hay entre el autocontrol y el dominio propio que habla la palabra. Hay muchos que dirán, bueno, en la Real Academia creo que no hay una diferencia, pero hoy lo vamos a ver desde la perspectiva teológica, en donde puede haber un gran abismo. Para entender esta dinámica quiero como compartir con ustedes es cómo el hombre reacciona y cómo es ese proceso en el ser humano ante situaciones. Hay que entender primero que la voluntad es de las cosas más poderosas que tenemos como seres humanos. La voluntad, ni siquiera Dios lo toca. Es algo que es precioso, es el regalo también, digo yo, más peligroso que Dios nos ha dado. Precioso porque nos recuerda el ADN de donde venimos, de Dios, y Dios tiene su voluntad establecida. Pero también peligroso porque de una u otra manera nos podemos alejar de Dios y ahí es donde comienza el gran problema del ser humano. Pero concentrándonos en lo que les estoy diciendo, la voluntad es de lo más poderoso que puede tener el ser humano. Quien maneja nuestra voluntad, maneja todo nuestro ser. Es decir, si nosotros entregamos nuestra voluntad a cierta persona o a cierta ideología, eso nos va a empezar a manejar absolutamente todo nuestro ser. ¿Por qué? Porque la voluntad está ubicada en el
y en el subconsciente de la persona. Y está comprobado que el subconsciente siempre va a manejar el consciente. Le vamos a poner un poquito de psicología también para que podamos ver cómo desde la ciencia la palabra de Dios siempre se cumple y nos muestra la manera como tenemos que nosotros enfrentar las situaciones. Entonces, claro, como está en el subconsciente, eh, maneja el consciente. La palabra de Dios en Proverbios capítulo 23 dice que el tal que piensa en su corazón, el tal es. Entienda esto. El hombre que piensa en su corazón, el tal es. Todo lo que piensa en el corazón, el tal es. Es decir, la Biblia nos está diciendo que hay dos clases de pensamiento. No está diciendo el que piensa en su mente, sino que dice que el que piensa en su corazón. Es decir, está hablando que hay un pensamiento mucho más profundo que el pensamiento del consciente. Por eso estamos diciendo que ahí es lo que está hablando, el corazón está ahí ubicado el subconsciente, ahí en el pensamiento más profundo que tiene la persona, lo que tiene adentro de él es lo que el tal es lo que lo mueve, es lo que lo domina, es lo que lo va a empezar a proyectar a lo que quiere ser. Lo que está en lo más profundo, no en la mente, sino en el corazón. Claro, por eso es que cuando una persona usted le puede dar todas las razones suficientes a que le puede decir, mire, usted tiene toda la capacidad para salir adelante, usted canta espectacular, usted es un tipo súper profesional, pero si en su corazón le está dictando otra cosa, pues nunca lo va a hacer, porque lo que está en el profundo de su corazón, como dice la Biblia, el que piensa en su corazón, el tal es. Y ahí es donde está el problema. Ahora, la pregunta es, ¿cómo de la mente puede llegar al corazón? ¿Cómo puede bajar eso la mente al corazón? O sea, del consciente al corazón es cuando se hace de manera repetitiva, cuando hay cosas que se repiten y se repiten y se repiten, al llegarle al consciente de tanto repetirle puede bajar al corazón. Ustedes no han visto cuando la gente dice, hombre, una mentira repetida muchas veces termina convirtiéndose en una verdad. Yo recuerdo también en la universidad, cuando estuve estudiando publicidad, recuerdo una de las historias que me pareció apasionante fue cómo comenzó la publicidad subliminal. Y la publicidad subliminal en 1958, 57, si no estoy mal, aparece un gurú del mercado que el tipo llega y dice, hombre, voy a empezar a hacer una publicidad que sea contundente, que vaya mucho más allá del consciente. El tipo era un psicólogo y comienza a trabajar esa área y el hombre dice, en el cine encontramos que hay 24 fotogramas, es decir, 24 foticos por segundo. Así se hace el cine, se hacen 24 fotogramas por segundo y esos 24 es como es a un segundo, pues uno no ve la velocidad y el hombre decide hacer lo siguiente. En esas 24 fotogramas por segundo empieza a poner una foto que diga, si usted tiene sed, tome Coca-Cola. Puso ese aviso, si usted tiene sed, ponga Coca-Cola y mostraba el signo de Coca-Cola con una cosa bien deliciosa. Yo sé que algunos están ahorita diciendo, uy, sí, Dios mío, esa Coca-Cola, uy, con esta sed ahorita si me están viendo al mediodía van a decir, y si está el sol, pues a todo furor, van a estar diciendo, uy, qué rico con hielo y todo. Bueno, este hombre lo que hizo fue poner esa foto en esos 24 fotogramas. Lo empezó a proyectar en el cine, comenzó a pedir un permiso. Y resulta que, claro, si uno es difícil percibir 24 fotogramas por segundo, pues ver un fotograma en todos esos 24 al segundo, pues no se va a percibir. ¿Qué hizo este hombre? Lo puso en todos en cada minuto, cada 2 minutos empezaba a poner esa pequeña foto. Tum, tum, tum. Nunca la gente lo percibió, pero fue chistoso. Cuando terminó la película, todo el mundo se paró y decía, tenemos ganas de ir a tomar Coca-Cola. Y ahí es cuando surge lo que llamamos nosotros la publicidad subliminal. ¿Por qué fue lo que pasó? Se repitió tantas veces que llegó a bajar al subconsciente, llegó a bajar al corazón. Tengamos cuidado. ¿Qué es lo que pasa? Cuando empezamos nosotros a tener una información, a percibir una información continuamente, repetidamente, porque lo más seguro es que empieza a bajar al corazón.
Es por eso tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que nosotros escuchamos? ¿Qué es lo que nosotros vemos? ¿Qué es lo que nosotros también estamos a través de nuestros 5 sentidos percibiendo del exterior? Porque lo que continuamente nosotros hacemos va a terminar bajando al corazón. ¿Sí? Ahora, entendamos lo siguiente. ¿Qué es lo que sucede en el corazón? ¿Dónde está ubicado el corazón? Está ubicado en el alma. Entienda esto. El ser humano está compuesto de una manera tripartita, es decir, vamos a ponerlo a mi lado izquierdo, el cuerpo, la carne, el alma en el centro, y vamos a poner a mi lado derecho, o sea, al lado izquierdo de ustedes, el espíritu, cuerpo, alma y espíritu. ¿Cómo es la dinámica? El espíritu recibe toda la información, llega aquí al alma, viene llega aquí al cuerpo, viene al alma, el alma lo recibe y se lo entrega al espíritu. El espíritu lo concibe, lo analiza, se lo entrega al alma y vuelve y se lo entrega al cuerpo, y así es la manera que el cuerpo llega y se actúa ante frentes circunstancias. Pero esto es lo que hay que entender. El espíritu, entienda esto, cuando la información entra, una persona que no tiene al Señor en su corazón, que no tiene al Señor, que el Espíritu de Dios no está, mire lo que sucede. Entra la información, al entrar la información, entra el alma, ¿cierto? El alma la percibe, le parece como chévere, el cuerpo aquí, véanme aquí estoy. El cuerpo empieza aquí a recibir la información, ¿sí? Y dice, esta vaina, esto está rico, porque en el cuerpo están los placeres. Y entonces, como el cuerpo aquí están los placeres, él llega, le manda la información al alma, el alma dice, uy, esto emocionalmente se siente chévere. Se lo manda al espíritu, y el espíritu dice, es el que empieza a evaluar. ¿Qué es lo que sucede? El problema es la Biblia dice que el alma, es decir, viene la información al cuerpo, en el cuerpo están todos nuestros deleites, toda la parte placentera. Llega al alma, pero la Biblia dice que el alma está viciada. Es decir, el corazón del hombre es engañoso. Acuérdese que el corazón está en lo profundo del alma, es lo que sostiene el alma, ¿sí? En el alma está la mente, la voluntad y las emociones. Mente, voluntad y las emociones. Entonces, fíjese lo que pasa. El alma está viciada y la Biblia dice que el espíritu está muerto. Ahora entienda esto, cuando la Biblia dice que el espíritu está muerto, no está diciendo que es entonces que el espíritu está inerte, no reacciona ante nada. No, cuando la Biblia habla sobre que el espíritu está muerto, la Biblia dice que el espíritu está separado. La palabra muerte en la palabra habla acerca de la separación. El hombre se separó de Dios. Por eso el Señor cuando en Génesis le dijo a Adán y Eva, Adán y Eva, si ustedes llegan a desobedecerme, ustedes van a morir. Desobedecieron. Ahora la pregunta es, ¿murieron? No, no murieron. ¿Qué fue lo que pasó? Se separaron de Dios. Es decir, el espíritu está muerto. Al estar separado de Dios no tiene conciencia. Mires esto tan grave. Entra la información, el alma está viciada y el espíritu muerto, pues no hay una evaluación. ¿Qué es lo que sucede? Entra la información, la carne lo percibe, le dice al alma, mire esto cómo se siente. El alma le dice al espíritu, ¿quién es el que tiene la conciencia? El espíritu ve y dice, bueno, pues esto me parece ni bien ni mal. Así que el alma dice, sí, entonces puedo seguir con esto. Claro, se desemboca, le da rienda suelta al alma y el alma le da rienda suelta al cuerpo. Es lo que pasa cuando una persona cae en adicción. No hay quien le dice, entonces, como empieza, ¿qué es la adicción? Es que empieza a repetir una conducta atrás y repetirla. Tanto de repetirla, pues, ¿qué es lo que sucede? Baja el corazón. Ahí es donde está el problema. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona empieza a recibir al Señor Jesucristo? Aparentemente nosotros diríamos, ay, la cosa se alivia. No, empieza a volverse más difícil de lo que pensamos. ¿Por qué? Por una simple razón.
Porque la carne siempre va a estar. Los deleites, la parte emocional, la parte la parte pecaminosa que llega, convence, le entrega la información al alma, el alma dice, esto está chévere. Pero cuando viene al Espíritu, ya el Espíritu en el momento de uno recibir al Señor Jesucristo, entienda esto, el Espíritu comienza a decir, eso está mal, eso no se puede hacer. Eso no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque si lo seguimos repitiendo va a bajar al corazón. Entonces el Espíritu le dice, no, 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 no. Eso está. Y empieza a ver el conflicto entre el Espíritu y la carne. Comienzan a pelear y ahí viene quién está en el centro. El alma. Y comienza a haber un conflicto porque el Espíritu dice una cosa, pero la carne dice, no, eso no sea aburridor, hermano, pero usted sí es retrógrada, pero ¿cómo, por favor? Y el Espíritu en el centro diciendo, bueno, ¿y aquí qué? Porque Él es el que empieza a canalizar, a ser como un catalizador de todo lo que está pasando. Y entonces, por eso tienes que entender lo siguiente. Satanás, cuando va a atacarte, Satanás no va a atacar tu espíritu. Satanás tampoco va a atacar, ni tu carne ni tu espíritu. Hay que entender esto. ¿Por qué el espíritu no? Porque en el momento que uno entrega su vida al Señor, ¿sabe qué sucede? El espíritu, dice la Biblia, inmediatamente salva. O sea, Satanás no puede hacer nada aquí. Aquí a este lado, el enemigo lo que va a decir es, este man es más débil, pues hagámosle. ¿Por qué? Porque la Biblia dice lo siguiente. Jesús se lo dijo a sus discípulos, mire, velad y orad para que no caigan en tentación. ¿Por qué? Porque el espíritu está presto, pero aquí la carne, dice el cuerpo, es débil. Fue muy claro lo que decía el Señor. Entonces comienzan a pelear estos dos y Satanás lo que busca es coger el alma. Por eso la Biblia dice que el alma que pecare, no dice el espíritu, no dice la carne, sino el alma que pecare, esta morirá. Porque aquí es donde está el problema, el conflicto está, cuando una persona recibe al Señor Jesucristo, el conflicto comienza a ser aquí, en el centro, y empieza a haber una discordia entre el espíritu y el alma. Ahora, entendamos esto para poder ir a nuestro tema, lo que estamos hablando ahorita acerca del autocontrol y el espíritu. Pasa lo siguiente. El espíritu no puede hacer nada de lo que no haya entrado por el cuerpo. ¿Entienda lo que estoy diciendo? El espíritu no puede hacer nada de lo que no haya entrado por el cuerpo. Es decir, todo tiene que entrar por el cuerpo. Entra y todo se alimenta a través de una entrada que es el cuerpo. Por eso la Biblia dice que la fe viene por el oír, o sea, por la carne, por los sentidos, por el oír, estamos con los sentidos, ¿cuáles son? El olfato, la vista, el tacto, todo esto. Pero dice así, la fe viene por el oír, o sea, entra por acá, pero ¿de dónde viene? De la palabra de Dios. Es decir, viene del exterior y entra, y la única manera de tener fe es cuando se escucha. O sea que entra por la carne, viene al alma y el espíritu lo asimila y comienza a darle órdenes al alma para que el alma le dé órdenes a la carne y pueda así actuar en frente a tal situación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estamos aquí. La única manera que pueda entrar la información al cuerpo es a través del cuerpo, no a través del espíritu. Entonces, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y empieza a pasar y alimenta el espíritu. Es un dilema, es un poco como difícil de entender esto, cómo la información entra por el cuerpo, viene el alma, viene el espíritu, vuelve y tiene un mismo recorrido, pero la diferencia es cómo sale. Por eso el Señor decía, lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Ahora entienda esto. La Biblia, cuando entramos a mirar la Biblia acerca de esta diferencia entre el autocontrol y el dominio propio, fíjense que la Biblia nunca habla acerca del control. Cuando uno mira la palabra del Señor, la palabra control no aparece por ningún lado, aparece es dominio y aparece gobierno.
pero nunca encontramos la palabra control, ¿sí? Es más, dominio, aparece templanza, aparece gobierno, pero nunca la palabra control. Y cuando uno analiza las situaciones, porque yo quiero que primero entendamos esto, no vengo a satanizar la palabra control o autocontrol, espero que me entiendan. Porque muchos van a decir, uy, entonces el autocontrol es satánico. No, porque eso tiene que ver con disciplina, así como el dominio propio. Pero antes de explicar eso, quiero que entiendan lo siguiente. El peligro del control es esto, que en el control es muy fácil caer en la manipulación. Es decir, no sé si ustedes han escuchado alguna vez que alguien en las finanzas dice que para tapar un hueco necesitamos destapar el otro hueco. En otras palabras, tengo una situación inicial en donde está destapado aquí un hueco y necesito taparlo. ¿Y cómo hago? Entonces voy, saco tierra, abro otro hueco, esa tierra que tengo acá la pongo y la tapo acá y digo, listo, ya tapé este hueco. Pero este es el fenómeno, que la situación final termina siendo como en la situación inicial. Es decir, el resultado final viene siendo igual como estaba. ¿Por qué? Porque sigue habiendo un hueco destapado. Es lo que pasa con las finanzas, cuando una persona le pide prestado a otra persona y le dice, venga hermano, présteme plata, le presta la plata, se demora en pagarle y el otro empieza, oiga, ¿qué hubo? Págueme, págueme. Y el tipo dice, uy, para librarme de esto, ¿qué es lo que hago? Voy a pedirle a otra persona que me preste plata y lo que hago es que cojo esa plata y se la pago aquí y listo. La pregunta es, ¿pago las deudas? No, sigue con una deuda. Eso se llama manipular. Nunca resolvió, lo único que hizo fue manipular, controlar. ¿Sí? Porque ese es el peligro cuando uno empieza a controlar, caer en la manipulación. Uno mira los gobiernos, si uno mira detalladamente lo que ellos hacen, ellos no gobiernan, ellos controlan, manipulan. Es decir, ellos dicen, tengo que bajar este ministro, cualquier ministro de los que tengan, no voy a poner nombre porque después van a pensar que es que estoy en contra de un ministro, pero cualquier ministro dice, vamos a bajar este porque necesitamos más votos y entonces voy a poner este para ponerlo acá y este, y en lo peor de los casos cambian los ministros para poder camuflar la corrupción que ellos tienen. Fíjense lo que hacen, controlan, manipulan, pero nunca gobiernan. ¿Qué es gobernar? Es buscar el bien para la población. Más o menos esto es de una manera, por decirlo, sintáctica, ¿cómo podríamos decirlo? Semántica, es una explicación semántica de lo que puede ser el contraste entre la palabra autocontrol y la palabra dominio propio. En teología encontramos que el autocontrol arranca desde el alma. Y el dominio propio que habla la palabra arranca desde el espíritu. Esto es lo que marca la gran diferencia con todo lo que hemos venido hablando. Que aquí está el autocontrol, pero aquí está el dominio propio que habla la Biblia. Es a partir del espíritu. Y eso va a marcar una gran diferencia en cómo piensas, en cómo actúas y en cómo vas a reaccionar ante cualquier situación. ¿Por qué? Porque lo que está en el alma tienes que entender esto. Terminamos a veces manipulándolo por una simple razón. Acuérdese, el corazón está en lo profundo del alma. Y la Biblia dice que el corazón es ¿qué? Engañoso. Por eso hay personas que a veces dicen, hermano, yo he aplicado el autocontrol en mi vida y me ha ido bien y no he necesitado de Dios, es decir, del Espíritu Santo cuando entra y viene con el dominio propio. No he necesitado de eso. Yo tengo un amigo y soy testigo que mi amigo pudo salir de las drogas, pudo salir, recuerdo que él dijo, mire hermano, yo pude salir sin tener que estar creyendo en Dios y mire, estoy feliz, pero tenía un problema. Salió de las drogas, pero se volvió un tipo súper violento. Es decir, lo que les estaba explicando, el autocontrol puede terminar manipulando, desahogando lo que tenía acá y va y lo desahoga en otra área de su vida.
Pero el espíritu, el que está en el espíritu, es otra cosa. Por eso la Biblia dice que cuando venga el espíritu de verdad, os guiará en toda verdad y toda justicia. Cuando el Espíritu de Dios desciende, cuando empezamos a ser llenos del Espíritu de Dios y empezamos a tener el Espíritu Santo, se une nuestro espíritu con el Espíritu de Dios y empezamos a ser llenos, empieza el Espíritu Santo a decir, yo tengo aquí un regalo para ustedes, que se llama el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza o dominio propio. Y empieza a decirle, viene la información, entra acá, viene acá y dice, compadre, alma, dile a la carne que no va a volver a repetir eso, porque si lo vuelve a repetir, va a tener problemas, va a bajar al corazón. Y necesitamos que esto empiece a tener un equilibrio. Y el espíritu, entre más uno lo alimenta, más va creciendo. Ahora, ¿cómo se alimenta? Aquí está el problema, aquí está el asunto. Muchos estarán diciendo en este momento, Oscar, ¿al fin qué? O sea que el dominio propio es algo que simplemente surge del Espíritu Santo, y yo no tengo que hacer absolutamente nada, sino que ya estando el Espíritu Santo aquí, el Espíritu Santo empieza a dar órdenes acá, y ya como eso es del Espíritu, me voy a echar a la pena a esperar que venga, como decíamos cuando yo era peladito, y me acuerdo que me fascinaba Thundercats, y yo recuerdo que cuando el man sacaba la espada decía, Thunder, Thunder, Thundercats, power, y eso venía del cielo, se juntaba rayos y centellas venían y el tipo se volvía más que vencedor, y lo único que tenía que hacer era sacar la espada y ya. Fíjese lo que pasa aquí, no es así. Es decir, el espíritu da el dominio propio, pero nosotros somos responsables de lo que entra a este cuerpo. Acuérdense lo que yo les dije al principio, lo que entra al cuerpo, el espíritu no puede hacer nada de lo que no ha entrado primero por acá. ¿Se acuerda que les dije? Por eso decía la palabra, que el oír, que la fe viene por el oír, o sea acá, de recibirlo, y el oír de la palabra de Dios. Es decir, el espíritu no va a hacer nada de lo que no entre acá. Hay mucha gente, y conozco a veces predicadores que dicen, o personas que dicen, Señor, utilízame, están acá, pero nunca leen la Biblia, nunca la estudian, nunca meditan, nunca están con el Señor en una meditación. Entonces, ¿qué sucede? El Espíritu te va a utilizar, pero en la medida que tú escuches, en la medida que tú agarres, en la medida que entre más entre, pues más vas a ir alimentando tu espíritu. Es decir, puede ser no solamente la palabra, una alabanza, una adoración, que estés en una continua meditación con el Señor, el espíritu comienza a coger fuerza y el alma empieza a amilanarse, a ponerse más pequeña mientras el espíritu, y entonces ¿qué hace el alma? Aquí el espíritu comienza a darle órdenes al alma, y ya el alma le viene y le dice a la carne, y la carne comienza a empezar a obedecer. Mire, la diferencia entre leer un libro secular y leer la Biblia es la siguiente. Hay libros seculares que tú encuentras que hablan acerca del autocontrol, de la autorregulación, de estar uno automeditándose, autorreflexionando y todas estas cuestiones. Vuelvo y les digo, no estoy satanizando el autocontrol, entiendan esto. Pero mire lo que sucede, un libro entra, o sea, entra por la carne, entra por el oír, por la vista, la lectura, pero un libro de estos solo llega hasta el alma, no más. ¿Sabe qué hace cuando tú lees la Biblia? Cuando lo lees pidiéndole al Espíritu Santo dirección, mire lo que hace la Biblia. En Hebreos capítulo 4, está en Hebreos capítulo 4, dice así, porque la palabra de Dios es vida y es eficaz. Dice que penetra, leámoslo, que penetra hasta lo más profundo. Hebreos me parece de los libros más lindos. Una cosa que me parece, Hebreos capítulo 4, aquí lo tengo, 12, dice, porque la palabra de Dios es vida y eficaz,
más cortante que toda espada de doble filo, que penetra, escuche bien lo que dice, que penetra hasta partir, ojo, el alma y también el espíritu. No solamente el alma, sino que trasciende y entra al espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia, cuando la leemos, es una manera de poder fortalecer nuestro espíritu. No solamente llega al alma, sino que trasciende y va al espíritu. Alguien decía, he podido leer muchos libros, pero la Biblia ha sido el único libro que me ha leído a mí. La palabra de Dios tiene poder para transformar a una persona por el simple hecho porque va, llega al alma y trasciende al espíritu. ¿Qué hacemos nosotros como creyentes? Que tal vez hemos dejado esa disciplina de leer su palabra. Tal vez Dios quiere decirnos tantas cosas, pero dejamos de hacer los devocionales, dejamos de leer. Yo no estoy diciendo que es una regla de oro, no. Pero cuando uno empieza a enamorarse del Señor, necesitamos empezar a llenar ese espíritu. Y la única manera es devocionando, orando, ayunando. Pero cuando leemos la palabra es una manera que nos empieza a poner un espejo al frente y nos muestra lo que realmente somos. Deja que el Espíritu de Dios comience a gobernar, a dominar, a enseñarte, a impartir dominio propio. Probablemente alguien nos está escuchando en este instante y lo único que ha hecho es como autocontrolarse, autorreflexionar y decir, he hecho tanto, pero no puedo salir de esta debilidad que tengo de las mujeres, no he podido salir de la debilidad del juego, no he podido salir de la debilidad de estar robando y me cuesta trabajo. Amigo, trascendamos, vayamos al Espíritu. Deja que el Espíritu de Dios pueda controlar tu vida, pueda dominar tu vida. Y lo que el Espíritu hará, que cada vez que empieces a leer la palabra, empieces a repetirla, el Espíritu se va llenando y le va diciendo al alma, quiero más, más, más. Y entre más repitas, va a llegar al corazón. Y va a ser mucho más fácil el procedimiento. Qué bueno que en esta hora podamos entender que lo que Dios quiere es que tú tengas dominio propio. Que dejes que el fruto del Espíritu comience a crecer en tu vida. Él quiere impartirlo, pero también de nosotros está de guardar lo que nosotros queremos percibir. Señor, si en algún momento te he fallado, si en algún momento, qué bueno que puedas decirle al Señor Jesucristo, si en algún momento he llegado a caer, ayúdame, porque probablemente simplemente llegué al alma la información, pero necesito que trascienda. Y por eso necesitamos velar y orar, como decía el Señor Jesucristo, para que el Espíritu cada día se fortalezca más. Quiero invitarte que si quieres hacer esta oración, si quieres entregarle tu vida y decirle, Señor, necesito más de ti. He tratado de hacer las cosas por mi propia cuenta, el alma no me ha funcionado. Señor, hoy hoy deseo muy profundamente en mi corazón que tú entres a mi vida, transforme mi espíritu, que mi espíritu pueda encontrarse con tu espíritu y que pueda yo tener una vida nueva. Y si has hecho esta oración, recuerda lo que dice la palabra, que aunque hayamos cometido lo que sea, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, Dios hace algo nuevo hoy. Dios les bendiga. Bueno, mis hermanos, ya el Señor nos ha hablado, ¿verdad? En esta mañana el Señor nos ha hablado muy lindo y es el del dominio propio, ese regalo del Espíritu Santo que nos ha dado, el dominio propio.
No se les olvide, hermanos, continuamos ahorita con el servicio de nuestros niños. Acompañemos a nuestros niños, es de gran gozo y bendición poder estar con ellos mirando este servicio tan lindo de los niños. También, mire, vamos a estar preparados ya para esta noche con todo el amor y con toda la fuerza y con todo el ánimo, venir ustedes uniditos allá desde sus hogares para estar en esta vigilia preciosa que va a ser de gran bendición para cada uno de nosotros.